Hola, vamos a resolver hoy un problema de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a utilizar un problema que ya fue evaluado en alguna prueba de un año anterior, en particular del 2011, y el enunciado dice que se sabe que hay una onda electromagnética plana en una zona del espacio. Mediante un instrumento de medición se determina que el campo eléctrico en un cierto punto en esa zona oscila sinusoidalmente en la dirección X según la función, y aparece entonces escrito E vector en función del tiempo igual a X unitario por E sub 0 por el seno de omega t. Y la primera pregunta nos dice entonces que de acuerdo con esto, en qué dirección o direcciones puede estar propagándose esa onda. Bueno, vamos a intentar resolver primero esta pregunta antes de seguir. Y entonces estamos acá centrados en la pregunta o la letra A. Ahora, si nosotros dibujamos, por ejemplo, un sistema coordenado de la siguiente manera. Entonces, el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y el eje Z en la dirección de la pantalla. Obviamente los ejes son perpendiculares entre sí, estamos en un sistema cartesiano. Y lo que voy a hacer es dibujar uno de estos vectores de campo. Mi vector aquí. Entonces aquí tengo E en un cierto instante de tiempo. Sería mi vector de campo eléctrico. Es un vector que está oscilando, lo vemos acá, lo vemos aquí en la ecuación, que es una función del tiempo. Entonces su magnitud está cambiando, y dado que el seno puede ser positivo, negativo o cero, entonces este vector puede estar apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del instante de tiempo. Pero nosotros sabemos que la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación del campo eléctrico. Bueno, entonces este vector está oscilando. No tenemos hasta el momento ninguna información del campo magnético. Entonces, como no tenemos información del campo magnético, lo único que podemos decir es que la dirección de propagación está en el plano IZ. Es un vector que vive en el plano IZ, pero no sabemos exactamente cuál es la dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un vector así. Y que tenga componente entonces en el IZ. Podría estar en la dirección Y, podría estar en la dirección Z. Vamos a suponer entonces que ese es el vector número de onda, el vector K. Entonces, la pregunta es en cualquier dirección del plano IZ. Ahora, si conociéramos el campo magnético, con el campo magnético ya vamos a ver exactamente cuál es la dirección de propagación, ¿no? Que es lo que nos están preguntando. Pero de momento solo podemos decir que está contenido en el plano IZ. Después la letra B dice en qué direcciones debe estar apuntando el campo magnético en ese mismo punto del espacio. Describa además su función del tiempo. Bueno, si nosotros ya dijimos que suponíamos, por ejemplo, que el vector K estaba en esa dirección, sabemos que los tres vectores son perpendiculares. Entonces, como los tres vectores son perpendiculares, entonces, bueno, claramente la respuesta es similar, ¿no? El campo magnético debe estar en el plano IZ. Entonces vamos a poner aquí como respuesta de la letra B. Vamos a poner aquí debe estar. Me van a disculpar la letra, pero la verdad es que todavía no me acostumbro. Mi letra en general es mala, pero todavía no me acostumbro a escribir con estos lápices de tableta. Entonces debe estar en el plano IZ, pero debe ser perpendicular al vector
K, donde este vector K representa el número de ondas. Bueno, aquí no confundirlo con el vector unitario de la dirección del eje Z. Número de onda. Entonces debe ocurrir que ese vector entonces debe estar en el plano YZ. Y si yo lo quisiera dibujar, por ejemplo, yo lo voy a dibujar ahora, entonces lo debería también dibujar en este plano, pero con la particularidad, entonces aquí este es B, listo, y el otro va a ir proyectado hacia el eje Y, ¿no? Y ahora este representaría entonces mi vector de campo magnético. O sea, no tiene por qué estar en esa dirección en realidad. Puede estar en cualquier parte del plano, pero como yo ya había definido mi vector de campo magnético, perdón, de campo de la dirección de propagación K, entonces eso automáticamente me define la dirección del campo magnético, ¿no? En el plano, por ejemplo, YZ. Yo podría haber elegido el K, por ejemplo, en la dirección Y, y entonces el B hubiera estado en la dirección Z, pero lo he elegido de manera arbitraria. Volvamos entonces a la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la función del tiempo? La magnitud del campo B en función del tiempo va a ser E sub 0 dividido por la magnitud de la rapidez de la luz en el vacío, es la relación de proporcionalidad entre estas dos, por el seno de omega multiplicado por t. Esa sería la función en el tiempo con el vector unitario que apunta en la dirección en la cual está oscilando el campo y que sabemos ya que es perpendicular al vector K o a la dirección de propagación. Bueno, la siguiente pregunta, pasamos a la C entonces, nos dice si uno desplaza el instrumento de medición a lo largo del eje X, ¿cómo será el campo eléctrico que medirá? ¿La misma función seno de omega t o tal vez coseno de omega t o qué? Bueno, la respuesta a esto es relativamente simple porque el campo no depende de la variable X, solo aparece el vector unitario en la dirección X, es decir, solo sabemos que la dependencia que tiene es respecto de que oscila en la dirección del eje X, pero no es función de X. La respuesta es que se medirá lo mismo, la función no va a cambiar, va a seguir siendo seno de omega t. Entonces la primera respuesta es que no cambia nada, el instrumento va a seguir midiendo lo mismo y va a ser la misma función. Ahora en la pregunta D dice, una vez conocida la dirección de propagación de la onda, es decir, vamos a asumir una dirección, indique en qué distancia habría que desplazar el instrumento a lo largo de esa dirección para que la función oscilatoria del campo sea menos omega por t, es decir, que el signo opuesto. Exprese su respuesta en términos de los datos y tal vez de alguna constante universal como la velocidad de la luz. Entonces vamos a poner aquí la letra D. Voy a poner eso. La letra D. Lo que queremos es que la función vaya de seno de omega t a menos seno de omega t. Y esto ocurre cuando han transcurrido un periodo t igual a cuánto, a al menos un pi, ¿no? Porque es una función periódica, ¿no? Perdón, vamos a poner acá en vez de t, omega por t. O sea, cuando omega por t es igual a pi, entonces lo que va a ocurrir es que el seno va a estar con un signo cambiado. Porque recuerden que el periodo de la función seno es 2pi, entonces en 2pi vuelve a la posición original o al valor original, entonces en pi va a estar con el signo cambiado. Y omega, dice acá, tal vez alguna constante universal como la velocidad de la luz. Bueno, omega, vamos a poner por aquí, que omega está dado por 2pi por la frecuencia. ¿De acuerdo?
Y bueno, y la frecuencia, al revés, digamos que C es la longitud de onda partido por el periodo, como una velocidad, unidad de metros partido por unidades de segundo, y esto sería lambda por F, ¿no? O sea que si uno quisiera escribir esto en función del tiempo, tendríamos que decir que omega entonces es 2pi por la frecuencia, y la frecuencia es c sobre la longitud de onda. A ver, si uno quisiera escribirlo en función de esa constante universal, entonces quedaría 2pi por la rapidez de la luz en el vacío dividido por la longitud de onda por el tiempo igual a pi. Y entonces significa que t tiene que ser, bueno, aquí nos va a quedar lambda y dividido por 2c, ¿o no? 2c. Ya los pi se fueron, lambda 2c. Esa debería ser la respuesta. Entonces dice la pregunta para revisar. Dice, una vez conocida la dirección de propagación de la onda, indique a qué distancia habría que desplazar el instrumento a lo largo de esa dirección para que la función oscilatoria del campo sea menos omega por t. Exprese su respuesta en términos de los datos. Bueno, entonces lo que nos importa es la distancia. Y la distancia x, o pongamos, no sé, delta x a la distancia, es c por este tiempo que acabamos de calcular, ¿no? Y c por t es lambda medio. Uno podría haberlo deducido sin haber hecho cálculos, sí, claro. Lambda medio. Y no tenemos información de la longitud de onda para saber cuánto vale esa distancia. Volvamos al problema, ¿no? Claro, no tenemos información de cuánto vale omega, por lo tanto, si no sabemos cuánto vale omega, tampoco sabemos cuánto vale la longitud de onda. No tenemos ninguna información al respecto, pero la distancia entonces que se debe desplazar es entonces lambda medio. Es c por t, y ese t lo obtenemos de esta manera, entonces queda lambda medio. Bueno, eso sería todo para este problema. Nos vemos en el siguiente.